Hola, en esta ocasión nos toca analizar un tema muy interesante de derecho civil. Vamos a hacer un recorrido por este tema que es muy extenso y luego al finalizar vamos a hacer un ejercicio de preguntas y respuestas muy dinámica. Las sucesiones las regula el Código Civil y vamos a empezar por el principio que es el concepto de sucesión. Es la sustitución o subrogación de una persona en la herencia de otra. Una persona se coloca en el lugar, pues, de otra persona. Eso es la subrogación también. En eso consiste. Aunque la subrogación también se regula en el Código Civil como otra figura jurídica. Cuando fallece una persona, pues entonces su patrimonio, que es el único de los atributos de la personalidad que subsiste más allá de la muerte, ya tiene un titular. ¿Quién va a ser ese titular? Bueno, pues sus herederos. Todavía puede que no sepamos quiénes van a ser. Tendríamos que determinar si hay un testamento o bien se va a abrir la sucesión legítima. ¿Pero qué es la herencia? La herencia, el Código Civil la define de la siguiente manera. Es el conjunto de bienes de una persona física cuando ésta fallece y de todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Sí? Entonces, en el caso de la herencia no nada más se están transmitiendo los derechos, sino que es un patrimonio. Y un patrimonio se compone también de obligaciones, de deudas. Por eso los herederos tienen que responder por las deudas, por las obligaciones que haya dejado el autor de la sucesión. No se responden las deudas u obligaciones de la herencia con bienes propios del heredero, sino de lo que heredó. ¿Cuáles son los tipos de sucesión? La testamentaria, que es cuando la transmisión de los bienes y derechos de la herencia se realizan por voluntad del testador. Él es el que dispone en manos de quién quedarán todos sus bienes para después de su muerte. Se le denomina testamentaria o también voluntaria. Y tenemos la sucesión legítima o intestamentaria. Se denomina así porque uno de los casos es cuando no se otorga testamento, entonces se abre la sucesión legítima. Se denomina así porque es por disposición de la ley. Es decir, vamos a ir al Código Civil para ver quiénes van a ser nombrados herederos y veremos algunos principios de la sucesión que, por ejemplo, ya tienen ustedes en este canal un video relativo al parentesco. Bueno, tomando ese cuadro de parentesco, el legislador establece una serie de principios hereditarios como que los parientes más cercanos eliminan a los más lejanos. Si hay hijos, pues van a heredar ellos, si no los nietos o los bisnietos. Si hay parientes en línea recta, eliminan a los colaterales. Entonces les pido que se remitan pues a ese video del cuadro de parentesco para entender mejor esta forma de sucesión. El legislador se va a la fácil, creyendo, bueno, si no dispusiste por medio de testamento, entonces presumo que tus herederos habrían sido de haber dispuesto los más cercanos, porque regularmente son con los que tienes más relación afectiva, de amor, etc. Pero no siempre es así, por eso también se tiene la disposición testamentaria, donde suele haber sorpresas para los parientes, incluso para los parientes más cercanos, de que no se les nombre como herederos. La sucesión intestamentaria o legítima no solamente se abre cuando no hay testamento, sino por ejemplo también cuando nos quedamos sin herederos, cuando se decretó la nulidad del testamento, etc. Vamos a ver cuáles son las razones por las que se abre la sucesión legítima o intestamentaria. Ahora bien, también el legislador establece en el Código Civil que el testador puede disponer de una parte o de la totalidad de sus bienes en la vía testamentaria. Y la parte de que no disponga, pues se va a regular por los preceptos de la sucesión legítima. Entonces podemos tener, respecto de la herencia de la misma persona, tanto sucesión testamentaria como legítima, en caso de que no haya dispuesto de todos los bienes por medio de testamento.
Es hora también de establecer las diferencias entre herederos y legatarios. A partir de aquí ya no hay que confundir estas figuras. Regularmente en las películas, en las telenovelas, vemos que se nombra al heredero y creemos que es algo pues muy bueno. También habrá que ver los bienes que integran la masa hereditaria y también las obligaciones y deudas, porque puede ser no tan bueno el ser heredero. En la sucesión testamentaria podemos tener a estas dos figuras. Puede haber herederos y legatarios. Los herederos no adquieren bienes individualmente considerados, sino un patrimonio, como decíamos, o sea, un conjunto de derechos y obligaciones. Adquiere, pues, el heredero a título universal y responde también de las cargas de las deudas de la herencia en virtud del beneficio de inventario hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Es decir, si ya se terminó los bienes que heredé y ya pagué parte de las deudas, pero siguen habiendo más deudas, pues hasta ahí mi obligación. Porque no te voy a responder a ti, acreedor del autor de la sucesión, con mis propios bienes. Ya se acabó lo que heredé, hasta ahí mi obligación. Entonces el beneficio de inventario se da en protección de los herederos para no responder con bienes propios de las deudas de la herencia. Las acciones que se intenten contra los herederos por razón de la sucesión no lo obligan sino en proporción a sus cuotas, salvo en todo caso la responsabilidad que les resulte cuando sea solidaria o indivisible su obligación con el autor de la administración de bienes indivisos. Por ahí, si pidieron un préstamo tanto el autor de la sucesión como el que es heredero y esa deuda es solidaria, pues ahí tiene que responder él, aunque haya fallecido el otro codeudor. Y acuérdense que en las deudas solidarias, también ya lo vimos en la clasificación de las obligaciones, pues el acreedor tiene oportunidad de exigirle el pago total de la obligación. ¿Quiénes son los legatarios? Los legatarios, por el contrario, adquieren a título particular, ya que solo adquieren una parte de la herencia y no tienen más cargas que las que expresamente le imponga su testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. Esta responsabilidad subsidiaria la vamos a ver después, es como una especie, póngale a la palabra subsidiaria sinónimo de secundaria. Pueden llegar a responder de las deudas, pero de una manera secundaria. Sin embargo, el legislador, ya lo hemos dicho en otros videos, siempre está pensando mal de las personas. Y qué bueno que lo hace porque así previene ciertas situaciones. Imagínense si ante esta primera impresión, donde ustedes ya dividen a los herederos de los legatarios, dijera el testador, bueno, voy a nombrar en el testamento, si los legatarios no responden de las deudas, de las obligaciones que yo deje, pues voy a nombrar puros legatarios. Y entonces ahí se iría en perjuicio de los acreedores. Pero el Código Civil siempre va a estar protegiendo a los acreedores a través de muchas disposiciones. Y una de ellas es esta. De tal manera que en el mismo Código Civil se señala que cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios se consideran como herederos. Entonces les va a ir peor. Es mejor siempre, y por eso de ahí se recomienda que el testador vaya con un notario y haga el testamento más famoso, más conocido, el testamento público abierto, porque es ahí donde el notario público lo puede orientar respecto de este tipo de disposiciones. Si usted quiere que los legatarios efectivamente no respondan de las deudas, entonces nombre por lo menos un heredero, que ese sí se va a hacer cargo de sus deudas y de sus obligaciones. Porque si nombra a todos como legatarios, la ley los va a considerar a todos como herederos y todos van a tener que responder de las deudas del autor de la sucesión. Otra cuestión importante es que
a los legatarios solamente los vamos a encontrar en la sucesión testamentaria. En la legítima o intestamentaria solo va a haber herederos.